Yo he invertido el tiempo de mi vida estudiando todo el día para sentirme bien. Y con los sentir que alguna vez me dicen, yo siempre he demostrado que puedo ser mejor. Y a la flojera yo le saco la vuelta, porque yo estoy luchando para ser superior. Y a este mundo, este maldito mundo, yo voy a demostrarle que soy un cachimbo. Por eso yo ingresar, cachimbo de corazón, iremos a festejar y luego nos vamos a celebrar con mi montón. Por eso yo voy a ingresar, cachimbo de corazón, iremos a festejar y luego nos vamos a celebrar con mi montón. Yo he invertido el tiempo de mi vida estudiando todo el día para sentirme bien. Y con los sentir que alguna vez me dicen, yo siempre he demostrado que puedo ser mejor. Y a la flojera yo le saco la vuelta, porque yo estoy luchando para ser superior. Y a este mundo, este maldito mundo, yo voy a demostrarle que soy un cachimbo. Por eso yo ingresar, cachimbo de corazón, iremos a festejar y luego nos vamos a celebrar con mi montón. Por eso yo voy a ingresar, cachimbo de corazón, iremos a festejar y luego nos vamos a celebrar con mi montón. Yo he invertido el tiempo de mi vida estudiando todo el día para sentirme bien. Y con los sentir que alguna vez me dicen, yo siempre he demostrado que puedo ser mejor. Y a la flojera yo le saco la vuelta, porque yo estoy luchando para ser superior. Y a este mundo, este maldito mundo, yo voy a demostrarle que soy un cachimbo. Por eso yo ingresar, cachimbo de corazón, iremos a festejar y luego nos vamos a celebrar con mi montón. Por eso yo voy a ingresar, cachimbo de corazón, iremos a festejar y luego nos vamos a celebrar con mi montón. Buenos días, futuro cachimbo, ¿cómo estás? Bienvenidos ya a tu segunda clase del día. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Hoy arrancamos nuestra clase de psicología con unas barras, ¿Te las sabes o no te las sabes, futuro cachimbo? Confírmame. Sí, no, mándame el emoji, si me la sé, profesora, la canto a todo pulmón. Y el día de mi examen de admisión, más que nunca la estaré cantando. Coméntame por aquí, por el chat. La canción se llama Yo he invertido y te voy a tener todas las mañanas cantando esta canción para cantarle el momento que nos toque cantarla con mucho furor, con muchas ganas, con mucha fuerza. ¿Ok, futuro cachimbo? Muy bien, excelente. Ya estamos a un minuto de iniciar con nuestra clase de psicología y espero que tú te encuentres más que bien, preparado, motivado para arrancar con ella. ¿Ok? Ten todos tus materiales a la mano, ten tu hojita de aplicación, ten tu lápiz, tu lapicero, todo. Espero que hayas tomado al menos un vasito de agua, ya una fruta, quizás media mañana, para que puedas ahí levantarte y que tu estómago esté activo para continuar con la clase. Muy bien. Como les dije, chicos, hoy arrancamos con nuestras barras y es esta la barra que vamos a recordar y sobre todo escuchar todos los días. ¿Perfecto? Quiero que se lo aprendan, quiero que canten con mucho furor, porque recuerden, cuando estamos a punto de dictar un examen de admisión, tenemos que tener motivación al 100% y las barras son una fuente principal para que tú te puedas sentir más que contento, más que feliz y sobre todo lleno de mucha alegría, porque estás yendo a dar un gran paso importante y sé que lo vas a dar de la mejor manera. Muy bien, alumno. Ahora sí, un minutito voy a comunicarme. Oh, ok, Ana. Ok, Ana, qué fuertes declaraciones, qué fuertes declaraciones. Ahora te paso la foto. Muy bien, chicos, voy a comunicarme con el profesor Alejandro
para preguntar qué pasó por su ingreso y empezamos con nuestra clase. ¿Está bien, chicos? Listo. Quiero recordarles también que ya en su plataforma van a estar encontrando el horario de asesorías. Justo mandé una foto al grupo de WhatsApp. Ya está, en la sección de asesorías en línea, clic en apoyo académico, plug, van a encontrar su horario de asesorías. Ya no es necesario que yo les mande el link, ¿está bien? Ustedes ingresan, le dan clic y ya están dentro. Perfecto, es importante que todos ingresen a las asesorías, ¿eh? Todos, no se te puede escapar ni una asesoría, ¿ok, alumno? Perfecto, muy bien. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a la clase. Excelente. Estamos esperando al profesor Alejandro, que ya está por conectarse, ¿ok? Unos minutitos, chicos, y arrancamos. Justo me estoy comunicando con él. ¿Listo? Muy bien. Ya está. El profesor ya está con nosotros. Excelente. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a darle la bienvenida al profesor Alejandro, que ya está conectado. Vamos a hacerlo coanfitrión y empezamos con nuestra clase de psicología. Muy bien. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buen día, señorita. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días, profesor. Espero se encuentre bien. Ya lo hice con anfitrión. Puede dar inicio. Muchas gracias, igualmente. Gracias, buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Mata, Pamela? ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal, Yanis? Ana, ¿qué tal, Galindo? Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien de salud, que es lo más importante. Vamos a empezar con la clase. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Valeria, buen día. ¿Cómo están? Bien. Ah, claro, está bien. Sí, profe, ya me coloqué la vacuna. Qué bueno, qué bueno. Ya, está muy bien. Ya, gracias por la información. Muy bien, buen día, Luis. Está bien, ¿no? Están informándonos. Bueno, está bien, está bien. Claro, ¿qué tal, Irving? Buen día. Bien, nos toca el tema de sensación y percepción. Así, ya falta poco para la segunda dosis. Ah, qué bueno, ¿ah? Mira, ve, qué bien, qué bien, qué bien. Está muy bien, muchachos. Está muy bien. Hay que cuidarse, hay que protegerse de todas las formas posibles, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es un caso muy importante, relevante, ¿sí? Dejar de sugestionarse con informaciones que no tienen un carácter científico. Es muy importante y relevante realizar, ¿no? Claro, por el bien de la salud a nivel social, comunitaria, global. Bien, hoy nos toca el tema de aprendizaje número 1. Hoy nos toca el tema de aprendizaje número 1, el enfoque conductual. Bien, voy a compartir diapositiva, nos toca aprendizaje.
Bien, nos toca el tema de aprendizaje. Bien, y si hablamos de aprendizaje, la pregunta sería, ¿no? Claro, ¿no? Si hablamos de aprendizaje, la pregunta sería, si nos esforzamos, nos esforzamos, nos dedicamos y estamos muy motivados para poder adquirir todo el conocimiento, te pregunto, si estamos motivados, comprometidos, ¿lograremos aprender todo, sí o no? Si estamos motivados, comprometidos, decididos a ingresar a San Marcos, ¿aprenderemos todo, sí o no? ¿Se podría aprender todo, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podría aprender todo, sí o no? Si estamos motivados, entusiastas, con fuerza, vitalidad, totalmente comprometidos, ¿sí o no? Excelente, muy bien. Claro que no. Claro que no. Excelente, muy bien. Claro que no. Por más que tú estés motivado, por más que estés motivado, comprometido y todas esas cosas que alguna vez has escuchado, eso no es cierto, pues. Si tú das lo mejor de ti, todo puedes aprender. Falso, eso no existe. Claro, pues. A veces, pues, claro, existen, sí, sí, existen así, ¿no? Sí, bueno, profesor, ¿y por qué? Excelente, porque si hablamos de aprendizaje, existen conductas innatas que no se aprenden. Existen conductas innatas que no se aprenden. Claro, conductas innatas. Una conducta innata es una conducta no aprendida. Claro, muy bien, Goicochea. Claro, por ejemplo, una conducta, vamos a colocar acá ya. Una conducta innata es una conducta que no se aprende, no aprendida. ¿Está bien? No se aprende. Por ejemplo, las funciones vitales. Claro, el ritmo cardíaco, la presión arterial, eso no se aprende. El ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración, la deglución, eso no se aprende. Se aprenderá a tener fiebre, náuseas, vómitos, mareos. Excelente, tampoco se aprende, muy bien Goicochea, tampoco se aprende los estados internos del organismo, como náuseas, mareos, vómitos, tampoco se aprende. Claro, no, no se aprende esas situaciones, ¿no? ¿Y recuerdas a qué edad aprendiste a caminar? Y hablando de aprendizaje, ¿recuerdas a qué edad aprendiste a caminar? ¿O tu papá te comentó a qué edad aprendiste a dar tus primeros pasos? Ah, muy bien. Al año y medio, a los 3 años. Ah, mira, vea. Profe, a los 6 meses. Increíble, ¿ah? Insólito. Año y medio, a los 3, al año. Mira, ve qué tal capacidad, ¿ah? Profesor, al año, a los 2 años, cuando cumplí 5 años. ¿Así? Sí, profesor, porque tenía un problema. Ah, mira, ve qué pena. Pero lo importante es que lograste caminar, ¿no? Eso es lo fundamental.
Excelente. Profesor, ¿qué dice? 8 meses. Ah, sí. 8 meses. Ah, mira, vea, qué tal capacidad, ¿ah? No, no todos logran esa capacidad. Como hace un momento tu amigo colocaba 6 meses. Increíble, ¿no? Sí, pues, insólito. Profesor, mi hermanito se demoró hasta los 2 años y medio en caminar. Ya, sí, es que, claro, sí, sí está bien, no tiene nada no tiene nada de extraño o raro, ¿no? Bien, claro, estamos preguntando, ¿a qué edad empezaste a caminar? Excelente. Y caminar es innato, no se aprende a caminar. Y si no se aprende a caminar, tampoco se enseña a caminar. Pero, profe, ¿que caminar? ¿Que no me enseñaron a caminar? No, no te han enseñado a caminar. Así que lo que me has comentado no es tan cierto como se dice, ¿no? Claro, caminar es innato, no se aprende. No, no te preocupes, vamos a aprender, estamos en Hammer, vamos a aprender, obviamente. Claro, no te preocupes. Caminar es innato, no se aprende. Así que nadie te enseña a caminar. Profe, ¿y cómo es innato? Fácil, porque el caminar es producto de una maduración biológica. La maduración biológica experimenta nuestro sistema nervioso. Claro, nuestro sistema nervioso tiene un procesamiento, tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de desarrollo, tiene un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo, y uno de los pilares más importantes y de máximo desarrollo es el caminar. Otro pilar fundamental será el correr. Pilares fundamentales en relación a nuestro sistema nervioso. Por eso que el caminar es producto de la maduración, el crecimiento, el desarrollo en nuestro cuerpo. Obviamente producto del sistema nervioso. Por eso que no todos caminan a la misma edad. Si se enseñase a caminar, todos aprenderían a caminar a una misma edad, pero no es así. ¿Por qué no? Porque cada uno tiene una estructura física, biológica, orgánica, distinta a otro. Y por lo tanto, cada uno tiene un proceso de maduración distinto a otro. Claro, caminar es innato. Excelente. Pero vamos a hablar de aprendizaje. Entonces, como te das cuenta, el aprendizaje es un proceso cognitivo. Es un proceso cognitivo. ¿Y por qué cognitivo? Porque nos permite conocer. Claro, el aprendizaje es un proceso cognitivo relativamente estable, producto de la experiencia. A mayor experiencia, mayor aprendizaje. Claro, a mayor experiencia, mayor aprendizaje. Por eso que el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores. Y como resultado de la experiencia, a mayor experiencia, mayor aprendizaje. O sea, profesor, que mi compañero que tiene 2 ciclos en la academia, ¿ha desarrollado aprendizaje? Claro, por la experiencia en la academia. Experiencia, claro que sí. Profesor, ¿qué quiere decir con relativamente estable? Buena pregunta, Katherine. Relativamente estable quiere decir, claro, que el aprendizaje se presenta durante un tiempo. Profe, no entiendo. Hay cosas que aprendes y también hay cosas que desaprendes. Hay conductas que aprendes y hay conductas que desaprendes. Por eso que es relativamente estable. Por ejemplo, un
Un niño ha aprendido a comer o a ingerir alimentos sin cubiertos. Un niño ha aprendido a ingerir alimentos sin cubiertos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando, por ejemplo, lo inviten a una cena de gala, a una graduación o de repente a un espacio público, tendrá que utilizar cubiertos. Entonces, esa conducta de no utilizar cubiertos dejará de lado para adquirir la nueva conducta de emplear cubiertos. Entonces, ¿qué significa? Relativamente estable. ¿Está bien? Sí. Si he explicado y hay una consulta adicional, hágala, no se preocupe, no hay ningún problema. Si hay una repregunta, también la pueden hacer, no se preocupen. Sí, está bien, sí, si no es una... Claro, si preguntan, no hay problema. Entonces, claro, relativamente estable porque puede cambiar, porque se puede reemplazar, ¿no? Claro, es cambiable. El aprendizaje nos permite cambiar nuestra conducta, nos permite moldear nuestra conducta. Bien. Muy bien, sigamos entonces. El aprendizaje es el establecimiento de nuevas relaciones temporales. ¿Por qué? Porque dura un tiempo entre un ser y su medio ambiente. Claro. Los amigos venezolanos al llegar al Perú aprenden las reglas y normas del país. Claro. Aprendieron las reglas y normas del país, ahora van a Chile y aprenden las reglas y normas de Chile y luego regresan a Venezuela y ya está. Es que depende, ¿no? Es que el aprendizaje te permite, el aprendizaje te permite un proceso de adaptación. El aprendizaje te permite adaptarte. El aprendizaje va de la mano con las experiencias. Claro que sí, con las experiencias. Y el aprendizaje, sí o sí, depende de qué? Depende de la práctica. A mayor práctica, mayor aprendizaje. Si no practicas, no resuelves la separata, no estudias, no realizas esquemas, mapas del tema de hoy, y solamente esperas que el profesor, o esperas solamente tomarle foto a las diapositivas, te quedas en nada, no avanzas, no avanzas, no aprendes, no aprendes. La teoría científica nos dice que no se aprende. Eso no te digo yo, no, mi opinión queda de lado, ¿no? Hablamos de teoría científica. La teoría científica nos dice que si una persona practica, aprende. Si no practicas, no aprendes. ¿Cómo practicas? Elaborando resúmenes, elaborando mapas. Tú mismo, claro, tú mismo tienes que practicar. El aprendizaje no llega de un momento a otro. El profesor no tiene una varita mágica y llega el aprendizaje. No, no es así. El aprendizaje es constante práctica por parte del alumno. Profe, ¿existe la memoria fotográfica? Ah, claro que sí, existe la memoria fotográfica. De 100.000, uno. De 100.000, uno. Entonces, no es tu caso. Ese es el detalle. Bueno, creo que nadie, ¿no? En el salón de clase, ¿no? Creo que en toda la academia no tenemos ese caso. Pero bueno, ahí están las cosas. Así que no tenemos memoria fotográfica, así que a trabajar nomás, a hacer tu esquema, tu diagrama. No hay de otra tampoco. Es parte del aprendizaje, tienes que trabajar. Si no trabajas, no aprendes. Es algo muy sencillo, muy elemental. Bien, pero para San Marcos, para el examen de admisión, hay dos tipos de aprendizaje, dos definiciones, perdón. Dos definiciones de aprendizaje. Claro, dos definiciones. Número uno, aprendizaje como producto. Aprendizaje como producto. Como tú puedes darte cuenta en la diapositiva, maestro, maestra. El aprendizaje como producto viene gracias al conductismo. Es una escuela psicológica que propone que el aprendizaje para ellos, ¿qué cosa es? Es una modificación de conductas. Modificación
A ver, aquí está. Modificación o moldeamiento de conductas. Moldear, modificar conductas. Profe, pero en el prospecto ya no está conductismo. ¿Por qué no se enseña? Porque la palabra modificar y moldear las vas a observar en el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, que pertenece al tema de aprendizaje. Claro, por eso que tienes que estudiar conductismo. A pesar que San Marcos lo ha retirado su prospecto, tienes que estudiar porque se relaciona con otro tema. Sí o sí. ¿Te das cuenta? Claro, es que la experiencia. Un chico sin experiencia o una persona sin experiencia en San Marcos te diría, ¿no? No, no estudies conductismo, ya no viene, ya lo han sacado del prospecto. Es que no sabe qué es San Marcos, pues. Por eso que es muy importante tener en cuenta las cosas, tener las cosas claras claro, es que si viene aprendizaje, tienes razón maestra, si viene aprendizaje, viene conductismo, viceversa. Pues los temas van de la mano, ¿no? Se relacionan sí o sí. Muy bien. El aprendizaje como producto viene gracias al conductismo propuesto por John Watson. ¿Y qué propone Watson con su conductismo? Que más adelante observaremos una palabra clave llamada el condicionamiento. El conductismo propone que el aprendizaje define el aprendizaje como producto. ¿Y qué es como producto, profesor? Como producto se entiende que el aprendizaje es una modificación o moldeamiento de conductas. Modificar, moldear conductas. Y le preguntan al conductismo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo moldean? ¿Qué significa moldear, modificar conductas? Ah, muy bien, significa condicionamiento. Conducta aprendida. Y acá aparece una palabra clave, ¿no? Que trabaja Pavlov, que trabaja Skinner, que trabaja Watson, el condicionamiento. Más adelante veremos clásico y condicionamiento operante. Hoy no vamos a ver eso, pero más adelante vamos a ver, perdón, hoy vamos a ver más adelante el condicionamiento clásico y operante. Condicionamiento, conducta aprendida. Por eso, profesor, pero condicionamiento no entiendo. Lo que pasa es que cuando hablamos de condicionamiento, hablamos que o mencionamos que un aprendizaje se da gracias a un esquema. ¿Qué esquema? El ER. ¿Y qué es ER? Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. ER. O sea, quiere decir que las personas aprenden teniendo en cuenta esa relación. Profe, no entiendo. Ejemplo. ¿Alguna vez te ha pasado que has querido pedir permiso a papá o mamá para irte al cine y con solamente observar su rostro, el rostro de papá, el rostro de mamá, ya sabías que no ibas a salir? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que con solamente ver el rostro de ellos ya sabes que, mamá, mamita, dime hija, mamá, ¿qué pasa? No, ya nada, ya. Pero dime, no, ya nada, mamá, gracias. Ah, ya. Ah, ya. ¿Y por qué, profesor? Excelente. El estímulo sería el pedir permiso o el posible pedir permiso. Y la respuesta sería su rostro. Perdón, el estímulo sería el rostro de papá o mamá. Y la respuesta, ¿qué significaría? El no salir. El estímulo sería el rostro de papá o mamá y la respuesta, no salir. Otro caso. ¿Han observado ustedes a algunas personas que al caminar por la calle observan un perro y a partir de observar ese perro empiezan a experimentar miedo sin que el perro haya atacado? ¿Han visto esos casos? Sí, profesor, sí, yo soy profesor. Yo me corro siempre, sí, profesor, yo, sí, yo, profesor.
Mi hermano, yo no. Ah, mira, ve. Suele pasar. Entonces, el perrito, vamos a colocar acá, el perrito sería el estímulo y la respuesta sería el miedo. El estímulo, el perrito, y la respuesta, el miedo. ¿Qué se cumple? Estímulo-respuesta. Profesor, ¿las fobias son aprendidas o solo miedos? La fobia es aprendida. La fobia es un miedo aprendido, producto de una inadecuada o traumante experiencia. Claro, por eso que la fobia es un miedo irracional. Irracional, producto de una traumante, inadecuada, producto de una experiencia negativa. No vamos a colocar experiencia negativa. Esa es la fobia. La fobia es un miedo irracional que se aprende, claro que sí. La gente tiene miedo a las arañas, aprende a tenerle miedo a las arañas. Aprende a tenerle miedo a las arañas producto de una mala experiencia, de una experiencia negativa. Claro, es como un compañero, aprende a tener miedo al examen de admisión. Cada vez que escucha examen de admisión tiene miedo. Aprendió a tenerle miedo al examen de admisión. ¿Por qué? Producto de una experiencia negativa. Postuló y le faltó algunos puntos, entonces ya tiene una especie de fobia. Un miedo irracional. Claro, entonces el miedo tiene dos condiciones. Hay un miedo innato y hay un miedo aprendido. A ver, ¿qué pasaría si estamos caminando de un momento a otro? ¿Necesariamente tiene que ser por una experiencia propia o puede ser adquirida de otras personas? ¿Necesariamente tiene que ser por una experiencia propia? Necesariamente no, ese término no. Yo no he utilizado ese término necesariamente. Puede ser por experiencia, claro. Y recuerda, mi estimada, que hay dos tipos de experiencia, directa e indirecta. Recuerda que hay dos tipos de experiencia, directa e indirecta. Claro. Directa porque me ha pasado. Indirecta porque es mi entorno. Ah, ¿así se denomina? ¿Textofobia? ¿Así? Ah, mira, vea. Gracias, maestro. Maestra, ilustrando, ¿no? Conocimiento. Bien, claro, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si de un momento a otro estamos caminando por la selva y aparece una boa, una serpiente? Pregunta, y en ese momento tenemos miedo. ¿Ese miedo es innato o aprendido? Estamos caminando por la selva y de un momento a otro aparece una boa, una anaconda. Y tenemos miedo, obviamente, porque es colosal, ¿no? Muy bien, Goicochea. Muy bien, Pamela. Excelente. Te dio miedo. Muy bien, Mata. Muy bien, Carol. Vamos a colocar acá. A ver dónde está. Claro. Sería innato. Claro, sería innato. ¿Por qué? Porque se presenta el estímulo de manera súbita o espontánea. No hay una experiencia negativa. No hay una experiencia negativa. No hay una experiencia negativa. Ahora, claro, muy bien, Katherine. Si por las películas tienes miedo a la anaconda, eso es otra cosa muy diferente. Eso es algo muy distinto. Ahí sí sería aprendido, pero yo nunca mencioné eso en el ejemplo. Es otra cosa muy diferente. Claro, pero vale la aclaración. Muy bien. Claro, Ariana, ahí sería aprendido. Claro, obviamente. Si por ver las películas tienes miedo a la anaconda, bueno, eso sí se ha aprendido. Una una experiencia negativa. Pero si yo he visto las películas de anaconda y no tengo miedo, pero de un momento a otro aparece la anaconda y obviamente activa mi miedo, es un miedo innato, porque no hay experiencias negativas. Claro, es lo que pasa siempre cuando estamos caminando por la calle y aparece un perro.
Aparece un perro y nos quiere morder. Ese miedo es innato. Ese miedo no se aprende. Oye, pero claro, tiene que colocarte en el ejemplo. Carlitos, producto de sus malas experiencias, tiene miedo al perro. Ah, aprendido. María caminaba por la calle y de un momento a otro observó un perro y tuvo miedo, innato. Tienes que colocarte en el ejemplo eso, en la pregunta del examen de admisión. Si un niño ve una anaconda, no se asusta porque no sabe qué es. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Si observa la anaconda, va a experimentar miedo. ¿Por qué? Porque va a experimentar un riesgo, va a sentir un riesgo en su experiencia personal. Pero si papá y mamá interactúan con la anaconda y es parte de la comunidad, no va a sentir miedo. Ya es socialización. Y ahí cambian las cosas, ¿no? Como muchos chicos en la selva que no tienen miedo a las serpientes porque interactúan constantemente con ellos. Claro, claro que sí. Muy bien, buena pregunta, ¿sabes? Excelente. Por eso que existen dos tipos de miedo, el miedo innato y el miedo aprendido. Muy bien, excelente. Entonces, volviendo entonces, hablamos del condicionamiento. ¿Y qué es el condicionamiento? Una conducta aprendida. Y esto viene gracias al conductismo, que trabaja el esquema estímulo-respuesta. Donde el alumno es un sujeto pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque solamente recibe información por parte del profesor. Solo recibe información por parte del profe. Así como en estos momentos en la clase, en estos momentos, ¿tú eres un alumno pasivo o activo? Excelente. Te pregunto, ¿tú eres un alumno pasivo o activo en estos momentos en la clase? Muy bien, excelente. Eres recontraactivo. Totalmente activo. Es más, eres tan activo que respondes a las preguntas que te hago, que realizo. Claro, bueno, eres activo. Muy bien, Ana, muy bien, Valeria, muy bien, Golcochea. Claro, pues si participas, eres activo. En cambio, en el aprendizaje conductista, el alumno no participa. ¿Te das cuenta? El alumno solo copia información. Y te pregunto, si un alumno no pregunta, no participa, ¿aprende o no aprende? Si un alumno solamente copia en la clase, no pregunta, ¿aprende o no aprende? Excelente, muy bien. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro, no en esta parte del mundo, pero sí en algunos países del continente asiático. Sí aprenden, sí aprenden. En algunos países los alumnos no preguntan, atienden lo que el profesor dice, nada más. Y sí aprenden. Bueno, preguntemos en esos países potencia, ¿no? Pero bueno, es que cada uno tiene su estilo de aprendizaje. Ahí está el... Por eso cuando dicen, no, el alumno no participa, no pregunta, entonces no aprende. Eso no es cierto. Hay países que sí. Nuestro país, obviamente, algunos sí, algunos no. Profe, ¿y en nuestro país qué aplicamos? ¿Y en nuestra clase qué aplicamos? Ah, en nuestra clase aplicamos otro aprendizaje. Este aprendizaje aplicamos en nuestra clase. Claro, aprendizaje como proceso. Muy bien. Eso aplicamos en nuestra pequeña clase. Aprendizaje como proceso. Y eso no le pertenece a la escuela conductista. Eso le pertenece al enfoque cognitivista. El enfoque cognitivismo entiende y comprende que pues vamos a colocar acá, que el aprendizaje es un procesamiento de información. Que el aprendizaje es un procesamiento de información. Quiere decir que nuestra conciencia tiene procesos mentales, y es cierto, ¿no? Tenemos procesos mentales como la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, y que gracias a esos procesos mentales logramos un aprendizaje. Por eso que este enfoque trabaja el esquema
trabaja el siguiente esquema. El esquema EOR, donde la E significa estímulo, donde la O significa organismo y la R significa respuesta. Profe, un ejemplo, no lo entiendo. Muy bien, vamos a explicar. En estos momentos, al escuchar la información de la clase, sería un estímulo, porque es la información que tú recibes. En estos momentos, a ver, voy a colocar acá, estímulo, la información de la clase. Estímulo, la información de la clase. En estos momentos escuchan la clase y al escuchar la clase, eso es un estímulo, porque tú, claro, porque tu persona recibe, capta la información. Pero ojo, el estímulo sería la información que tú vas a captar. Pero el que va a captar esa información, pero el que va a captar ese estímulo sería el organismo. O sea, tu capacidad neuronal, tu capacidad cerebral. ¿Y qué es el organismo? El procesamiento de información. ¿Y qué es el organismo? El procesamiento de información. Tu capacidad neuronal cerebral va a procesar dicha información, porque el organismo procesa, comprende, entiende la información que recibes. Y luego, mediante el chat del grupo, ¿qué vas a emitir? Tu respuesta. ¿Y qué es una respuesta? Es una conducta observable. Claro, muy bien. Primero el estímulo, luego el organismo y luego la respuesta. Te pregunto entonces, si Carlitos escucha la información del profe, si Carlitos escucha la información del profesor, y comprende y entiende la información del profe y luego responde a alguna pregunta que el profesor brinda, ¿sería aprendizaje como producto o como proceso? Muy bien, Ariana. Excelente, maestra. Muy bien. Claro que sí, totalmente correcto. Muy bien, Yanis. Muy bien, Katherine. Muy bien, Pamela. Excelente. Muy bien, Ana. Excelente, maestra. ¿Está? Muy bien. Sería como proceso. ¿Por qué como proceso? Porque aplicas E, O, R. Estímulo, organismo, respuesta. A ver, si estás en el internet, en las redes sociales, y ves un anuncio de un concierto de música coreana, sería E, O, R. ¿Cuál de los tres sería? Observar el anuncio del concierto, ¿no? Del grupo coreano. Claro, a ver, ¿qué pasó? Ahora sí. Muy bien, Ana. Muy bien, Gualcochea. Muy bien, Jack. Muy bien, Katherine. Muy bien, Pamela. Claro, muy bien, Katherine Flores. Estímulo. Ojo, claro, la información del anuncio del concierto de música coreana sería el estímulo. ¿Y qué pasaría si tu compañera, al captar esa información, empieza a pensar cómo conseguir dinero para ir a ese concierto? Empieza a pensar, a indagar cómo conseguir dinero para ir a ese concierto. Claro, muy bien Ana, muy bien Goicochea, muy bien Pamela, muy bien Katherine, muy bien Negrete, muy bien Yanis. Sería el organismo. Claro, sería organismo. ¿Por qué sería organismo? Porque comprendes, entiendes, estás procesando la información, cómo conseguir ese dinero para ir al concierto. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasaría si tu amiga te pregunta, hey, ¿vas a ir al concierto? Sí voy a ir. El decirle sí, voy a asistir o voy a ir, ¿qué sería? E, O, R. Ah, muy bien, Katherine Flores, muy bien, Pamela, muy bien, Ana, muy bien, Ariana, muy bien, Yanis, excelente. Sería muy bien, Ruth, excelente, maestra, ¿está?
Muy bien, Catherine Sanginés, excelente. Sería respuesta. Entonces, todos los días realizamos eso, ¿no? E o R. Y en este caso, el alumno es un sujeto activo. ¿Por qué activo? Porque él mismo procesamiento de información. Él mismo procesa, él mismo comprende la información. Y una palabra clave de este aprendizaje es la metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Ser consciente del propio aprendizaje. Ser consciente del propio aprendizaje. Ser consciente del propio aprendizaje. Profe, ¿cómo así? Fácil. Cuando tú elaboras conceptos, cuando tú elaboras mapas, esquemas, eres consciente del aprendizaje. Cuando tú elaboras mapas, esquemas, eres consciente del aprendizaje. Y si eres consciente del aprendizaje, ¿qué desarrollas? Una metacognición. Metacognición, ser consciente del propio aprendizaje. Ser consciente del propio aprendizaje. Muy bien, sigamos. Entonces te pregunto, durante la clase, ¿qué tipo de aprendizaje desarrollamos? ¿Como proceso o como producto? Muy bien, excelente, maestros y maestras. En la clase utilizamos el aprendizaje como proceso. ¿Por qué? Porque te explico, comprendes, entiendes y hasta respondes. Mira el chat. Ahí está. Estímulo, organismo, respuesta. Muy bien, excelente, maestro. Sigamos. Ahora, hay tipos de aprendizaje. Vamos a colocar acá tipos de aprendizaje. Muy bien. Tipos de aprendizaje. A ver, te pregunto, ¿cómo se denomina esa ficha o pieza del ajedrez que tiene un movimiento en L? Ah, muy bien, el caballo, ¿no? ¿Y cómo se llama ese líquido que sirve, esa sustancia química que sirve para retirarse el esmalte de las uñas? Ahí está, ¿no? Muy bien, mira, ve. Quite esmalte, lo máximo. No, no, no es quite, no tiene otro nombre, creo, ¿eh? Acetona, thinner, increíble, pues, pero te vas a quedar sin uñas, maestra. Muy bien. Profe, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver con la clase esas preguntas, profesor?
Tiene que ver mucho. Profe, no entiendo, de verdad. Fácil, porque tiene que ver con el aprendizaje cognitivo, porque consiste en adquirir todo tipo de conocimiento, desde conocimiento tan sencillo como el jugar ajedrez o un conocimiento químico de la sustancia que quita el esmalte de las uñas, o por ejemplo las leyes de la física, las fórmulas en matemática o el autor de un libro. Toda esa información se llamaría aprendizaje cognitivo, porque está referido a la adquisición de conocimientos que el ser humano va acumulando a lo largo de la vida. Aprendizaje cognitivo. Siguiente. ¿Alguna vez has conversado o has conocido a una persona, a alguien, que cada vez que, por ejemplo, conversa con una chica o conversa con un chico, empieza a enamorarse? O cada vez que un chico la invita a salir, o una chica lo invita a salir, empieza a enamorarse? O a veces, ¿no? Cuando le pasan las claves de la separata, empieza a enamorarse. Increíble, ¿eh? Hay casos así. Me comentaban los chicos de la clase pasada. Sí, no, me comentaban. Sí, profesor. Sí, profe, yo le pasé la clase y pensaba que ya quería ser su enamorado. Ah, sí, increíble. Insólito. No, hay de tus compañeros, lo están comentando. Claro, no vamos a decir quién, pues no, no. Una vez me imprimió toda la tarea. Así, una vez me imprimió toda la tarea. Y ya pensaban que iban a casarse, iban a convivir juntos ya iban a vivir juntos. Insólito, ¿no? Imagina. Profesor, ¿y por qué nos pregunta eso? ¿Qué tiene que ver con la clase? Tiene que ver con el aprendizaje afectivo, el control de las emociones, el control de las emociones, de los sentimientos. Cálmate, contrólate. El hecho que te pase la tarea no significa que quiere estar contigo. Basta ya, por favor. Un poco de dignidad, mi estimado alumno o alumna. Es aprendizaje afectivo. Porque te sonríe, te trata bien. ¿Ya quieres ser tu enamorado? No, nada que ver. Es el control de las emociones. Por eso que el aprendizaje afectivo contribuye a desarrollar una buena autoestima. Contribuye a desarrollar una buena autoestima. Claro, pues. Solo le utiliza. Así hay declaraciones. Pero si le gustaba, pero si te gusta, ¿por qué no le dices? Y es algo tan sencillo, es algo tan sencillo y tan fácil. Claro, pues. Porque si alguien me gusta, es porque yo también le gusto. No vaya a ser la locura de decirle a alguien me gusta sin saber que el otro me gusta. No, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Control de emociones, por favor. Controla tus emociones. ¿Qué dice? Controla a tu amiga. Allá. También, ¿no? También. Es que claro, pues no te vas a declarar a alguien sentimentalmente si ese alguien no te corresponde, pues es algo ilógico, ¿no? Insólito, irracional totalmente. Nada, tiene que ser recíproco, obviamente, ¿no? Por eso que el aprendizaje afectivo, inadmisible. Amiga, date cuenta. Profe, mi amiga pensaba que se iba a casar. Bueno, imagínate, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, profesor. También pensaba que con 400 puntos iba a ingresar. ¿A dónde va a ingresar con 400? Pues no. Bien. Entonces hablamos de aprendizaje afectivo, ya que está referido al manejo y gestión de las emociones en nuestras actividades diarias. Yo tenía una amiga que pensaba que un chico la amaba porque la miraba nada más. Increíble.
Insólito, ¿no? Oye, te está mirando. Así, te ama entonces, ¿eh? Con sola la mirada, increíble. Tengan cuidado con sus pertenencias, ¿no? Profe, en matemática ingresaron con 200 puntos. Ah, sí, eso es cierto. Pero, ¿en qué examen? ¿En qué examen? ¿En el regular o en un examen especial? Ah, cuidado, cuidado. El examen de admisión tiene varias modalidades, hay que tener en cuenta. Claro, si hay un convenio con otra universidad, el puntaje ha sido mínimo, ¿no? Claro. Y bueno, es que claro, también está lo otro. Lo otro también está cuando las personas, las personas que postulan a esa carrera no sacan el puntaje deseado. Claro, pero eso ya eso existe desde el año 2000. ¿De qué año existe? 2015 o 16 o 2010. Por ahí existe, ¿ah? Es bien antigua esa norma. Claro, es bien antigua esa norma, ¿no? No es nueva, no es que recién se ha presentado. Lo que pasa es que la gente antiguamente sacaba 800 puntos como mínimo, 900, 1000 puntos como mínimo. Claro, ahora el mínimo ha sido 425 para esa carrera. O sea, no es culpa de la universidad, es culpa, pues, no, bueno, que ha disminuido el puntaje en una carrera, ¿no? Eso puede cambiar, pero eso no garantiza que el próximo año sea lo mismo o que en septiembre sea lo mismo. Hay que tener en cuenta eso. Si el último ingresante saca 300 puntos, y que es el puntaje mínimo y está dentro del cuadro de mérito, ingresa. Pero eso no significa que para el próximo examen sea lo mismo. Claro, ¿no? Es un control de emociones también. Cuidado. Profe, yo tenía una compañera de clase que sacaba 19 y se puso a llorar porque no sacó 20 y no se controlaba. No controló sus emociones. Excelente. Es un ejemplo de aprendizaje emocional. Bien, siguiente. Pregunta, el Halloween, la canción criolla, el pedir dulce, ¿sería o no sería un aprendizaje social? ¿Sería costumbres, cultura, historia, tradiciones, creencias, sí o no? Claro, imagínate, ¿no? Pidiendo caramelos, pidiendo chocolates, ¿no? En vez de pedir educación, salud, bueno, hay gente que pide, bueno, los niñitos también, ¿no? Piden su chocolate, pero ahí está. Aprendizaje social está referido a la adquisición de contenidos culturales, históricos y sociales por parte del sujeto en su comunidad. Es aprendizaje social. Profe, y si bailamos, me vestiré de muerta de hambre. Ya. Muy bien, sigamos. ¿Y qué pasaría si bailamos, no? ¿Qué pasaría si bailamos? ¿Qué tipo de aprendizaje sería si empezamos a bailar? Muy bien. Se refiere a un aprendizaje de movimientos corporales. Claro, movimientos corporales. Llamado aprendizaje motor o kinestésico. Claro, aprendizaje social es costumbres, culturas, tradiciones, creencias. En cambio, el dominar un balón de fútbol, el mantener un equilibrio, el manejar una bicicleta, sería aprendizaje kinestésico o motor. Equilibrio y movimiento del cuerpo. Claro, motor kinestésico, equilibrio, movimiento en el cuerpo. Muy bien, ahora sí, vamos a la teoría de fondo. Ahora sí, vamos a lo más importante en la clase. El condicionamiento clásico. Y esto viene gracias a Iván Petrovich Pavlov. Pavlov ganó el premio Nobel de Fisiología. Pavlov jamás fue psicólogo. Fue un investigador, fue un hombre de medicina. Pero se dio cuenta de algo fundamental. Pavlov quería medir
la cantidad de salivación por parte de los perros. Por eso, ¿qué hizo? Pavlov creó un ambiente, en su laboratorio creó un ambiente donde sujetó a los perros estaban bien sujetos, claro, sin agresión, sin violencia, estaban sujetos. ¿Y qué hacía Pavlov? Al perrito que estaba sujeto, acercaba un trozo de carne al hocico. Le acercaba un trozo de carne al hocico. Y el perrito, al sentir ese trozo de carne en el hocico, empezaba a salivar. E inmediatamente Pavlov, ¿qué colocaba? Los tubos para, pues obviamente, recoger la salivación del perrito. Entonces Pavlov aplicaba ese experimento todos los días, ¿no? Todos los días lo aplicaba. Todos los días, todos los días, todos los días. Claro. ¿Y cuál era el experimento? Vuelvo a repetir. Colocaba el perrito, acercaba un trozo de carne al hocico. El perrito, al sentir el trozo de carne en el hocico, empezaba a salivar. Y en ese momento Pavlov colocaba un pequeño tubito para recepcionar la salivación del perro. Y Pavlov repetía ese experimento, repetía pues un par de semanas, como dice la historia, ¿no? Un par de semanas repetía. Y Pavlov nos cuenta que un buen día, Pavlov llega temprano al laboratorio con sus trabajadores, compañeros, colegas, y ni bien abren la puerta, se dirigen a los perritos, ¿no? Para colocarlos y hacer el experimento. Y Pavlov se da cuenta que los perritos empezaban a salivar. O sea, no habían colocado todavía el trozo de carne, pero los perritos ya salivaban, ya lograban salivar. Entonces Pavlov se dio cuenta que, ¿por qué están salivando? ¿Qué pasó si todavía no he colocado el trozo de carne? ¿Por qué están salivando? Entonces Pavlov comenzó a indagar, a investigar, y se dio cuenta que los perritos, con solamente escuchar los pasos del investigador, o sea, de ellos, empezaban a salivar. El perrito había asociado el olor o la presencia de la carne con el sonido de los pasos de Pavlov. Entonces el perrito ya no salivaba solamente por la carne, ya no lograba salivar solamente por la carne, sino lograba salivar por el sonido de los pasos del investigador. Y ahí Pavlov se dio cuenta de que había una forma simple, existía una manera simple de aprender. Y esa manera simple de aprender, básica para el aprendizaje, sería el condicionamiento clásico. ¿Por qué se denomina condicionamiento clásico? Primera aclaración. Se denomina condicionamiento, hace un momento lo dije, porque es una conducta aprendida. Se denomina condicionamiento porque es una conducta aprendida. ¿Y por qué clásico? Porque es la forma más simple, la forma más sencilla, más simple de aprendizaje. Tan simple que un perrito puede aprender. Pavlov, para demostrar esto, propuso su esquema, el ER. Claro, donde la E sería el sonido de los pasos y la R sería la salivación. Esquema, estímulo, respuesta. Y el principio que Pavlov utilizó, San Marcos, simulacro, examen de admisión 2017, fue la asociación de estímulos. ¿Qué estímulos asoció? Voy a colocarlo acá por ahora, le voy a explicar la siguiente diapositiva. Asoció el estímulo neutro, EN, más el estímulo incondicionado, la carne, EI. Ahí está en el chat, lo estoy colocando. No te preocupes, voy a explicar qué es una EN y qué es una EI. Qué es un estímulo incondicionado, qué es un estímulo neutro. Vamos a explicarlo. ¿Correcto? Pero esos son los datos principales del condicionamiento clásico de Pavlov. Condicionamiento clásico, condicionamiento, conducta aprendida. Te pregunto entonces, si la palabra condicionado significa aprendizaje,
La palabra incondicionado. ¿Conducta aprendida o innata? Incondicionado. ¿Aprendida o innata? A ver, muy bien Pamela, muy bien Mata, muy bien Yanis, Córdoba, Carol, Goicochea, Robert, excelente, muy bien maestro, maestra, innata. Fácil, repito, condicionado, aprendido. Incondicionado, innato. Ya está. Ten en cuenta esos datos. Condicionado, aprendido, incondicionado, innato. ¿Para qué, profesor? Para esto. El aprendizaje de Pablo propuso que su aprendizaje es, claro, el condicionamiento clásico es un proceso. Y como proceso tiene tres partes. Antes, el durante y el después. Y eso lo vamos a explicar ahora. Tiene tres momentos. Antes, durante y después. Vamos con el número 1. Antes. ¿Qué hizo Pablo ya aplicando el experimento? ¿Qué hizo en la etapa denominada antes? Primero, Pablo presentó una comida. Si el perrito, si el perrito ve un alimento, si el perrito ve un trozo de carne, el perrito ¿logra salivar? ¿Lograría salivar, sí o no? Si el perrito ve un trozo de carne, ¿lograría salivar? Si tú ves un ceviche, un pollo a la brasa, un lomo saltado, ¿lograría salivar? Claro que sí. Por lo tanto, esa conducta de salivar al observar un trozo de carne es una conducta aprendida o innata. Excelente, muy bien. Muy bien, Pamela, muy bien, Negrete, Mata, Yanis, Goicochea, Valeria, excelente. Claro, es una conducta innata, no se aprende. Claro, pues si estamos frente a un pollo a la brasa y logramos salivar, eso es innato, eso no se aprende. Si el perrito ve un trozo de carne, empieza a salivar, eso no se aprende, es una conducta innata. Ah, una conducta innata. Entonces, si es innata, no sería condicionado, sería incondicionada. Aparecen esos términos. Entonces, vamos a traducirlo. El alimento sería un estímulo incondicionado. Y la respuesta sería una respuesta incondicionada. ¿Cuál? El salivar. Ahí está en el chat. Pero, profe, ¿qué es esto? No entiendo. Fácil. Un EI, como tú puedes ver en el chat y en la diapositiva, EI significa estímulo incondicionado. ¿Y qué es un estímulo incondicionado? Es aquel estímulo que provoca una respuesta natural, innata en el perro. Es un estímulo, repito, estímulo incondicionado, es aquel estímulo que produce una respuesta innata en el perro. ¿Y qué respuesta innata? En este caso, el salivar. Una respuesta innata, en este caso, el salivar. Profe, ¿y qué es la RI? Fácil, es una respuesta incondicionada. Es una respuesta incondicionada. ¿Y qué es una respuesta incondicionada? Fácil, una respuesta innata. El del salivar. Una respuesta innata. El del salivar. Comida, perro. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Retiró la comida. Recuerda, si el perrito ve la comida, observa la comida. Si el perrito observa la comida, va a salivar. ¿Y por qué va a salivar? Fácil, porque es una respuesta innata. Es normal, natural que el perrito logre salivar porque es un trozo de comida, es un trozo, es un alimento. Claro. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Retiró la comida y colocó la campana.
Cuando el perrito por primera vez, cuando el perrito escucha el sonido de la campana, cuando el perrito escucha por primera vez el sonido de la campana, ¿logra salivar, sí o no? Excelente, muy bien, claro que no. El perrito que emite, el perrito emite una respuesta de orientación. Muy bien, Ariana, excelente maestra. El perrito solamente emite una respuesta de orientación. No saliva. ¿Por qué? Porque claro, pues, ¿cómo va a salivar al escuchar la campana? Imposible, pues. Es como, por ejemplo, a tu amigo o tu amiga le enseñamos el prospecto de examen de admisión y no va a salivar. Claro, es como voltees y observas a tu amigo o tu amiga, el compañero de clase, compañera de clase, y no vas a salivar. Porque no es un estímulo que provoque una respuesta natural de salivación. O sea que, profesor, el sonido de la campana sería un estímulo neutro. Claro. A ver. El sonido de la campana sería un EN, estímulo neutro. ¿Y qué es el estímulo neutro? El estímulo neutro, el sonido de la campana, es un estímulo que provoca una respuesta de atención u orientación hacia el estímulo. Repito, el sonido de la campana es un estímulo que provoca una respuesta de orientación o atención en el perrito. Una respuesta de atención u orientación en el perrito. O sea que no produce salivación. Profe, y el perrito al observar la campana, al escuchar la campana por primera vez, emite una respuesta de orientación, es decir, una respuesta de atención. R-O. Entonces, ¿cómo quedaría, profesor? A ver, vamos a recordar. La comida es un EI y este EI genera una RI. El sonido de la campana por primera vez es un EN y que genera una RO. Pero, profe, la comida es un estímulo incondicionado, genera una respuesta incondicionada. Comida genera respuesta incondicionada, salivación. El sonido de la campana por primera vez, estímulo neutro, que genera una respuesta de orientación o también llamada atención. Es decir, el perro no logra salivar. Esto fue en el antes. Ahora nos vamos al durante. ¿Y qué sucede en el durante? La famosa asociación de estímulos. Asociación de estímulos. ¿Qué estímulos asociamos? Lo que tú puedes ver en el chat. El EI, estímulo, y el EN, estímulo. Asociación de estímulos. Como también puedes ver en la diapositiva. ¿Qué asocio? Comida. Asocio comida y asocio campana. Asocio estímulos. Asocio comida, asocio campana. Asocio estímulos. Entonces voy a aplicar la fórmula. EI más EN igual RI. EI, comida. EN, campana. RI, salivación. EI, estímulo incondicionado, la comida. EN, estímulo neutro, el sonido de la campana. Y RI, respuesta incondicionada, respuesta de salivación. Te pregunto entonces, si el perrito observa, la carne
y de fondo escucha el sonido de la campana, los dos al mismo tiempo, y el perrito logra salivar, te pregunto, ¿el perrito aprendió o no aprendió en estos momentos? Excelente, muy bien, Mata. Muy bien, Ana. Muy bien, Yanis. Excelente, muy bien, Carlos Jesús. Claro que no. ¿Y por qué no? Claro, Mata, muy bien. ¿Y por qué no? Porque el perrito todavía sigue observa la comida. Y si el perrito observa la comida, logra salivar. Y ese salivar es innato. Por eso que si el perrito observa el alimento, logra salivar. Pero la intención del aprendizaje no es demostrar que el perrito observe la carne o la comida y logre salivar. La intención del aprendizaje es que el perrito escuche el sonido de la campana y logre salivar. Porque al inicio, el perrito, al escuchar el sonido de la campana, no lograba salivar. La intención es que al final logre salivar. Entonces, ¿qué pasó? Pablo repitió varias veces esta asociación. Pablo repitió varias veces esta asociación. Hasta que un momento Pablo decide retirar la carne, retirar la comida, retirar el estímulo incondicionado y solo quedarse con la campana. Y cuando Pablo solo se queda con la campana, aparece el después. ¿Y qué es el después? Pablo se acerca y muestra al perrito, ¿no? Genera el sonido de la campana y el perrito inmediatamente escucha el sonido de la campana. Y si el perrito escucha el sonido de la campana, empieza a salivar. Lo que anteriormente no hacía, ahora sí. Te pregunto entonces, si anteriormente no realizaba y ahora sí, ¿aprendió o no aprendió? Anteriormente no salivaba, no lograba salivar, ahora sí. ¿Aprendió o no aprendió? Muy bien, ahí está, aprendió. Y si aprendió, ¿sería condicionado o incondicionado? Excelente. Ahí está para todos. El sonido de la campana es un estímulo condicionado y que genera una respuesta condicionada, la salivación. Estímulo condicionado genera una respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque aprendió. Estímulo condicionado, respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque aprendió. Te pregunto entonces, si al final del proceso la campana fue un estímulo condicionado, te pregunto, el sonido de la campana al inicio, ¿qué estímulo fue? Si el sonido de la campana al final fue un estímulo condicionado, al inicio, ¿qué estímulo fue? San Marcos 2015, examen de admisión. Muy bien, Negrete, muy bien, Mata, muy bien, Pamela, muy bien, Yanis, muy bien, Ana, muy bien, Catherine, excelente, muy bien, Catherine Flores, sería estímulo neutro. Muy bien, Goicochea, claro que sí, estímulo neutro. San Marcos, examen de admisión 2015, clave, estímulo neutro. Punto aparte. Siguiente teoría, el condicionamiento operante. Condicionamiento operante. Como estaba de moda los experimentos con animales, Skinner, este maestro estadounidense, Skinner, propone no hacer experimentos con perritos, sino hacer experimentos con ratas. El famoso experimento de Skinner fue con ratas. ¿Y qué hizo Skinner? Construyó una caja y dentro de esa caja había un botón. Había un botón y una especie de, ¿no? Una especie de viaducto o algo así donde
Si presionabas el botón, caía alimento. Entonces Skinner había construido una caja. En el cual tú presionabas un botón e inmediatamente caía un alimento. Presionabas un botón y caía un alimento. Presionabas un botón y caía un alimento. Claro, sí, sí, claro. Entonces, ¿qué hizo Skinner? Consiguió una ratita hambrienta. Consiguió una ratita hambrienta, colocó a la ratita hambrienta en la caja y la ratita comenzó pues a indagar e investigar la caja. Y en una de esas investigaciones, indagaciones, la ratita, analizando todas las partes de la caja, presiona un botón. Y al presionar el botón, cayó un alimento. La ratita hambrienta ingresa a la caja y de casualidad presiona el botón y cae un alimento. Te pregunto, ¿la ratita volverá a presionar ese botón? Si presionó el botón de casualidad y le cayó alimento, ¿la ratita volverá a presionar el botón? Excelente. Te pregunto entonces, ¿la conducta de la ratita de presionar el botón aumenta o disminuye? Muy bien. ¿Por consecuencias de agrado o desagrado? ¿Por consecuencias de agrado o desagrado? Muy bien. Y eso se llama reforzamiento. Skinner introdujo un término fundamental en aprendizaje llamado reforzamiento. La conducta aumenta. La conducta de presionar el botón de la rata aumenta. ¿Por qué? Porque le genera una consecuencia de agrado. Y si la conducta aumenta y hay una consecuencia de agrado, se denomina reforzamiento. ¿Y por qué reforzamiento? Porque la conducta aumenta, ya que existe una consecuencia de agrado. Entonces, ¿qué hizo Skinner? Hizo otra caja. Hizo otra caja. ¿Y qué pasó? En esa caja también colocó un botón, pero al presionar ese botón, generaba una pequeña descarga eléctrica. Una pequeña descarga eléctrica. Entonces coloca a una ratita hambrienta, coloca de nuevo a otra ratita hambrienta y la ratita hambrienta empieza a buscar alimento, presiona el botón y le dan una descarga eléctrica. Y la ratita sufre la descarga eléctrica. Te pregunto, ¿la conducta de presionar ese botón por parte de la ratita aumenta o disminuye? No, sí sobrevivió, sí sobrevivió. Disminuye. ¿Y por qué disminuye? ¿Porque hay consecuencias de agrado o desagrado? ¿Y por qué disminuye? ¿Porque hay consecuencias de agrado o desagrado? Claro, consecuencia de desagrado.
Y como la conducta disminuye y hay consecuencia de desagrado, se denomina castigo. Castigo. Entonces, como te das cuenta, en el reforzamiento la conducta aumenta y en el castigo la conducta disminuye. Quiere decir que aquí le aplica una palabra clave. ¿Cuál es? Moldeamiento. ¿Qué es moldear? Como te dije al inicio. Moldear, moldeamiento. Moldear es modificar conductas. Moldear, modificar conductas. Moldear, modificar conductas. Moldear, modificar conductas. A esa modificación de conductas, Skinner la llamó ley de contingencia. A esa modificación de conductas, Skinner la llamó ley de contingencia. ¿Y qué es la ley de contingencia? Modificación de conductas. ¿Qué ley de contingencia? Modificar las conductas producto de las consecuencias. Ley de contingencia, aprender con relación a las consecuencias de en nuestra conducta. Consecuencias en nuestra conducta. Y para esto vamos a explicar con mayor detalle reforzamiento y castigo. Muy bien. Recordemos, reforzamiento la conducta aumenta. Claro que sí, porque hay una consecuencia agradable. Recuerda eso, maestro. Maestra. Reforzamiento, la conducta aumenta. Pero hay dos tipos de reforzamiento. El reforzamiento positivo. Positivo es cuando te dan o te presentan algo agradable. Te dan algo agradable. Eso es positivo. Y reforzamiento negativo es cuando te quitan algo desagradable. Profe, no entiendo. Vamos a colocar ejemplo, no te preocupes. A ver, si te portas bien y te dan propina, ¿reforzamiento positivo o negativo? Si te portas bien y te dan propina, ¿posi o nega? Claro, reforzamiento positivo, porque te portas bien y te dan una propina. Excelente, maestros, excelente, maestras. Hijita, como te portaste bien, este fin de semana vas a tener permiso para escuchar música coreana. ¿En serio, papá? Sí, vas a escuchar música coreana. ¿Reforzamiento positivo o negativo? Sí, amiga, voy a escuchar música coreana, a pesar que no entiendo el idioma. ¿Qué reforzamiento sería? ¿Positivo o negativo? Excelente, sería reforzamiento positivo. Porque te están dando algo agradable, positivo. ¿Ya está? Bien. ¿Y qué pasaría? Te pregunto entonces, a ver, en un día soleado, en un día con mucho sol, saco la sombrilla. En un día con mucho sol, saco la sombrilla. ¿Reforzamiento positivo o negativo? En un día soleado, saco la sombrilla. Muy bien, Mata. Muy bien, Yanis. Muy bien, William. Muy bien, Robert. Excelente. Muy bien, Samuel. Excelente, maestros, ¿ah? Muy bien, Pamela. Muy bien, Carlos Jesús. Reforzamiento negativo. ¿Y por qué reforzamiento negativo? Sencillo. La conducta de sacar la sombrilla aumenta porque te están retirando algo desagradable, los rayos del sol. Tu conducta de utilizar la sombrilla aumenta porque retiras algo desagradable, los rayos solares. Por eso que la clave sería reforzamiento negativo, porque la conducta aumenta ya que retiras algo desagradable. Pero te están dando sombrita,
Y eso es algo agradable. Excelente, muy bien, Nelson. Pero te pregunto, ¿para qué sacas la sombrilla? ¿Para qué sacas la sombrilla? ¿Para que te den algo agradable o para quitar o para retirar algo desagradable? ¿Para qué sacas la sombrilla? Para el sol, ¿sí o no? ¿Y los rayos solares qué serían? ¿Algo agradable o desagradable en ti? Claro, pues, algo desagradable. Por eso que se llamaría reforzamiento negativo. Y está, sencillo. Claro, hay que analizar. A ver, ¿por qué saca la sombrilla? Porque no le gusta el sol, pues. Pues si no le gusta el sol, quiere evitar algo desagradable. Y ya está. Porque si no le gusta, porque si le gustase el sol, no sacaría la sombrilla. ¿Correcto? Otro ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo. A ver, escucha, por favor. Me duele el estómago y consumo una pastilla. Me duele el estómago y consumo una pastilla. Y esa pastilla me quita el dolor de estómago. Y en otra ocasión vuelvo a tomar esa pastilla porque me quita el dolor de estómago. Te pregunto, si mi conducta de tomar esa pastilla aumenta porque me quita el dolor de estómago, ¿qué tipo de reforzamiento sería? ¿Positivo o negativo? Ah, muy bien Córdoba, muy bien Catherine, Negrete, Jennifer, Mata, Ojeda, Pamela, Catherine Flores, Valeria, muy bien Ariana. Reforzamiento negativo. Claro, ya está. Porque mi conducta aumenta, porque me retiran algo totalmente desagradable. El dolor de estómago. Y está, sencillo, no es nada difícil esta cuestión. Ahora vamos al castigo. Castigo. ¿Y cuándo es castigo? Cuando la conducta disminuye. El castigo es cuando la conducta disminuye. Y hay dos tipos de castigo. El castigo. Claro, está bien, no te preocupes. Castigo positivo es cuando la conducta disminuye porque te van a dar, te presentan algo desagradable. Claro, pues. Y el castigo negativo es cuando te retiran algo agradable. Es lógico, ¿no? Si te portas mal, te voy a dar algo que no te gusta. Claro, pues si te portas mal, te voy a castigar. Y si te castigo, tengo que darte algo que no te gusta. Claro, si te voy a dar algo que te gusta, no hay castigo, pues tengo que darte algo desagradable, algo que no te gusta. Y si es castigo negativo, tengo que quitarte algo que te gusta. Claro, pues tengo que quitarte algo que te gusta. Porque si te quito algo que no te gusta, no es castigo, pues no es castigo. El castigo funciona de esa manera. Te pregunto entonces, si tu amigo llega tarde al aula y le dan una fuerte llamada de atención, ¿qué castigo sería? ¿Positivo o negativo? Si le dan una fuerte llamada de atención, ¿qué castigo sería? ¿Posi o nega? Excelente, maestros, maestras. Castigo positivo, porque le están dando algo desagradable, una fuerte llamada de atención. Claro. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Como te has portado mal, este fin de semana vas a realizar las labores del hogar. Pero papá, no, vas a realizar las labores de la casa. Pero papá, ya está decidido. ¿Qué castigo qué castigo sería a este chico? ¿Positivo o negativo? Claro, sería un castigo totalmente positivo. ¿Por qué positivo? No porque sea bueno, sino porque le están dando algo desagradable. Le están dando algo desagradable a él,
A él no le gusta hacer las labores de la casa. Desagradable, pues. Hija, te has portado muy mal. Este fin de semana ya no va a haber música coreana. Pero papá, no va a haber música coreana. ¿Qué castigo sería? Posi o nega. No va a haber música coreana. Pero papá, no. Además, ni entiende la letra. Pero papá, igual, no, ¿sabes qué? No hay castigo. Excelente. Sí, pues hay gente que escucha canciones sin entender letras, ¿no? Terrible, ¿no? Es terrible. Bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, en el Perú pasa esa cosa. Castigo negativo, porque le estás quitando algo agradable, algo que le gusta su música coreana, le estás quitando. Papá, no, hijo, ha sacado muy baja calificación en el simulacro. Este fin de semana ya no hay amanecidota. Pero papá, no, ya no hay amanecidota. ¿Qué castigo sería? ¿Posi o nega? Y recuerda que el castigo negativo también se denomina costo de respuesta. Repito, por si acaso te preguntan, el castigo negativo es sinónimo de costo de respuesta. Es lo mismo, utilizan como sinónimo, no te preocupes. Es lo mismo. Te pregunto entonces, ¿qué pasaría si María asiste a un centro comercial porque hay un chico muy simpático que atiende? María asiste asiste a un centro comercial porque hay un chico muy simpático que atiende. Ella va constantemente al centro comercial porque hay un chico muy simpático que atiende. Pero el día de hoy ha ido y el día de hoy ha asistido al centro comercial, pero ya no encuentra el chico simpático. Al día siguiente fue y tampoco está el chico simpático. Al tercer día fue y ya no está el chico simpático. Por lo tanto, tu amiga ya no va al centro comercial a comprar porque no está el chico simpático. Te pregunto entonces, qué tipo de castigo sería? ¿Positivo o negativo? Excelente, muy bien, Pamela. Sería extinción. Inmediatamente, ¿no? Alguien colocó extinción y inmediatamente colocaron extinción en masa, ¿no? Extinción. ¿Por qué extinción? Porque desapareció la conducta, ¿sí o no? Excelente, muy bien. Claro que no. Extinción porque se retira el estímulo reforzador. ¿Cuál es el estímulo reforzador? El joven. ¿Por qué? Porque ella asistía porque el joven estaba presente. Entonces retiraron al joven, retiraron el estímulo reforzador, por lo tanto su conducta dejó de ejercer. Extinción es cuando te retiran el estímulo reforzador. Extinción es cuando te retiran el estímulo reforzador. Y en este caso, el joven era el estímulo que reforzaba la conducta de asistir al centro comercial. ¿Y por qué asistías al centro comercial? Ah, por el joven. Ya no hay joven, ya no hay conducta de asistir, extinción. Se retira el estímulo reforzador. Claro, diferente del castigo negativo, porque en el castigo negativo la conducta disminuye porque te quitan algo agradable. En cambio, en este caso, el estímulo reforzador era el chico. Se retira al joven y produce una extinción.
ya que retiran el estímulo reforzador. Hay que tener en cuenta esas pequeñas variantes. Bien, muy bien chicos, y para terminar la clase, terminamos la clase, hablamos de programas de reforzamiento. Y existen dos programas de reforzamiento. El reforzamiento continuo, que se relaciona con cada vez que emitimos una conducta, inmediatamente hay un premio, un reforzador. Reforzamiento continuo, inmediatamente después de emitir la conducta, hay un reforzador, hay un premio. Por ejemplo, limpio una mesa e inmediatamente me dan una propina. Limpio una mesa y me dan una propina. O por ejemplo, lavo los servicios, lavo los trastes, lavo los platos e inmediatamente papá, mamá me da permiso para ir a jugar computadora. ¿Qué significa eso? Reforzamiento continuo. Realizo una conducta y me dan un premio. Realizo una conducta y me dan un premio. Pero también hay otro reforzamiento. Otro programa de reforzamiento, el reforzamiento intermitente. El reforzamiento intermitente se subdivide en dos, razón e intervalo, como te das cuenta en la diapositiva. Vamos con razón. Razón se refiere al número de conductas. ¿Qué significa eso? Que después de realizar no una conducta, sino varias conductas, ojo con eso, después de realizar varias conductas me dan un premio. Por ejemplo, vamos con razón fija. Razón fija. La razón fija es cuando realizo varias conductas y me dan un premio. Ejemplo. Razón fija es cuando realizo varias conductas y me dan un premio. Por ejemplo, logro vender 3 libros a $100. Como te das cuenta, logro vender 3 libros a $100. Primero, ¿por qué es razón? Porque no realizo una venta, realizo 3 ventas. O sea, 3 conductas. A diferencia de la razón continua, que yo realizo una conducta y me dan un premio. Si realizo una conducta y me dan un premio, continuo. Si realizo varias conductas y me dan un premio, razón fija. Por ejemplo, si logro vender 3 libros, no 1, no 2, sino 3. 3 ventas, 3 conductas, me dan $100, premio. Por eso que se llama fijo, porque sé que el premio se va a dar sí o sí. Sé que el premio se presentará, por eso que se llama razón fija. Sé que si vendiendo 3 libros me darán $100, sí o sí. Profesor, y si jugamos tragamonedas sería razón variable. ¿Y por qué razón variable sería jugar tragamonedas? Sencillo, porque tú juegas, y si jugamos tragamonedas, ¿sabemos en qué número de conducta vamos a ganar? ¿Sabemos? No. Por eso que se llama variable. Muy bien, Mata. Por eso que se llama variable. Porque no sabes en qué número de jugada vas a ganar. Te pregunto entonces, jugar la tinca, ¿razón fija o razón variable? Claro, muy bien, sería razón variable. No sabes en qué momento vas a ganar. Algún día ganarás. Razón variable. Pero así como existen conductas, también existe el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de intervalo. Hay 2 tipos de intervalo, fijo y variable. Ojo, diferencia. Razón, conductas. Intervalo, tiempo. Razón, conductas. Intervalo, tiempo. Y hay 2 tipos de intervalo. Intervalo fijo. Por ejemplo, cada 30 días me dan mi sueldo.
Cada 30 días me dan mi sueldo. Intervalo fijo. ¿Por qué intervalo? Tiempo, días, sueldo fijo. Sé que cada 30 días me darán mi sueldo. En cambio, el intervalo variable, no sé en qué momento mis amigos me invitarán al cine. No lo sé. No sé en qué momento el profesor tomará un examen sorpresa. No lo sé. ¿Te das cuenta? A ver, te pregunto entonces. Los jueves, a ver, los jueves de pizza. Todos los jueves comemos pizza. ¿Intervalo fijo o variable? ¿Intervalo fijo o variable? Intervalo fijo. Muy bien, maestros, maestras. ¿Y qué pasaría si de un momento a otro mamá nos dice, hijo, vamos al doctor, vamos al dentista? Pero mamá, vamos al dentista hoy en la tarde. ¿Intervalo fijo o variable? Excelente, intervalo variable. Muy bien, chicos, gracias por escuchar la clase, gracias por su participación y atención. Antes de retirarme, como siempre, envío las claves, ahí están las claves de la separata, para que revisen y cualquier pregunta la hagan llegar. No se preocupen, ¿sí? Gracias por escuchar la clase, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, gracias por escuchar la clase, no se preocupen, hay que seguir estudiando. Muy buenas tardes. Hasta luego, tutora, buenas tardes, permiso.